Hola, soy Rodrigo Di Iorio, presidente de la 8ª edición de las Jornadas de Neurorehabilitación, Inclusión y Discapacidad de Santa Catalina. Este año con la particularidad que va a ser la primera vez que va a ser totalmente de manera virtual por el tema de la pandemia, de ahí el nombre que es Neurorehabilitación y Cuidado de Pacientes Críticos Crónicos en un contexto inesperado. Va a tener dos partes. La primera parte, a partir de hoy van a estar subidas todas las charlas al canal de YouTube y pueden acceder a través de los links que les llegan a su mail. Ahí lo importante es que pueden ver las charlas que quieran, las veces que quieran y pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y sus dudas. También lo pueden hacer vía mail a jornadas@csantacatalina.com.ar. Todas estas preguntas y dudas van a ser preseleccionadas en la semana y el día que va a ser en vivo, la presentación el día 12 de diciembre, los expositores, los que dieron las charlas, van a responder cada una de las dudas. Bueno, sin más, quedan así inauguradas la 8ª edición de las Jornadas de Neurorehabilitación y quiero aprovechar para agradecer a quienes participaron, a quienes pusieron su empeño, su esfuerzo, tiempo fuera del ámbito laboral para que todo esto fuera posible. Bueno, los espero. Bueno, muchas gracias por escuchar esta charla. Vamos a hablar de evidencia científica en la pandemia y cómo hacemos para hacer recomendaciones en épocas de infodemia. Básicamente vamos a abordar cómo fue el contexto de la información durante la pandemia, qué pasó con las recomendaciones de los organismos tanto nacionales como internacionales de salud, cómo hacer las recomendaciones basadas en las mejores evidencias y cuál fue la experiencia en Santa Catalina. ¿Qué es lo que pasó durante la pandemia? Existió un aumento del volumen de información relacionada a un incidente concreto que fue la pandemia del SARS-CoV-2, y esta cantidad excesiva de información y este aumento exponencial, que en algunos casos la información era correcta y en otros no, dificultó que las personas, sobre todo las personas que tenían que tomar decisiones y hacer recomendaciones, encuentren fuentes confiables y una orientación fidedigna para construir esas recomendaciones. A eso se lo llamó infodemia. En el contexto de este aumento exponencial de información, apareció la desinformación, los rumores, la manipulación de la información con intenciones dudosas, y todo se amplificó como nunca antes en la historia con la ayuda de las redes sociales y los medios masivos de comunicación que existen hoy en día. ¿A qué se llama desinformación? Desinformación es específicamente la información falsa o incorrecta que puede llegar a ser en general creada deliberadamente y puede afectar negativamente la salud humana y generalmente se relaciona con teorías conspirativas. No solo afecta negativamente, sino porque lleva a que las personas tomen decisiones equivocadas, sino también porque genera angustia e incertidumbre. En general, las consecuencias de la infodemia fue que, como yo les decía, los encargados de tomar decisiones y el personal de la salud les era muy difícil encontrar fuentes confiables y tener una orientación de qué es lo que deberían hacer y qué era lo mejor para hacer. Como les decía, genera ansiedad, depresión, agobio, agotamiento emocional y sobre todo puede afectar los procesos decisorios cuando en este contexto de tanta información junta se dificulta procesarla y eso lleve a que se traten de obtener respuestas inmediatas y no se dedica un tiempo suficiente a analizar los datos como para tomar las mejores decisiones. Después vamos a ver más adelante en la charla cuál sería el mejor método para analizar los datos en forma rigurosa para tomar las mejores decisiones en el contexto de que hay tanta información junta y aumenta tan rápido en tan poco tiempo, como les decía, que hay un aumento exponencial. Y otro problema es que no hay control de calidad de lo que se publica, sobre todo en la información para el público, ni de la que se utiliza para adoptar medidas y tomar decisiones. Es decir, no hay un análisis antes de publicarla, sino que se publica todo y eso está todo disponible para todo el mundo y le es muy difícil a las personas saber qué es confiable y qué no al momento de tomar una decisión.
La información durante la pandemia lamentablemente se vio influenciada por la política, donde los organismos políticos o las personas con exposición política tenían que tomar decisiones y tenían que dar respuestas a un público que las esperaba, y eso hizo que la política influya sobre la información que se difundía, sobre los intereses comerciales que siempre están detrás de la información. Hubo errores en la interpretación de la información y eso también influyó sobre la difusión de la información, y hubo reportes selectivos de estudios que ante un público que pretendía medidas efectivas y medidas que funcionaran contra el virus, reportaban o se publicaban selectivamente estudios que mostraban algún beneficio sobre el coronavirus o la COVID, y eso hizo que digamos, aparecieran sobre todo, se difundieran sobre todo los estudios que parecían, con intervenciones que parecían funcionar contra el coronavirus. ¿Cuáles son las bases cognitivas? Es decir, detrás de todo esto hay un proceso de pensamiento o bases cognitivas que hacen que la desinformación o las noticias falsas sean más fáciles de creer, y entre ellas hay varias, pero entre ellas seleccionamos estas que por ahí quizás son las más representativas. La avaricia cognitiva, en donde elegimos las formas más simples y fáciles de resolver los problemas en lugar de las que requieren más reflexión y esfuerzo. La teoría del proceso dual dice que en general nosotros tenemos dos mecanismos de pensamiento, uno que es un sistema automático que requiere poco esfuerzo, y un sistema 2 que es más analítico y requiere más esfuerzo, y obviamente entre la avaricia cognitiva se utiliza el sistema 1, en donde elegimos formas más simples y fáciles de resolver los problemas y tendemos a creer lo que es más fácil y requiere menos esfuerzo de procesar. La disonancia cognitiva es una experiencia negativa que cuando nosotros nos encontramos con información que no va con lo que nosotros creemos, tendemos a rechazarla y descartarla, y nos quedamos solo con lo que nosotros creemos. Y si hay algo, por ejemplo, esto es un ejemplo de que si creemos que hay algo que funciona para la COVID, como por ejemplo el plasma o el ibuprofeno inhalado, o intervenciones que no tienen sustento en evidencia sólida, si nosotros creemos que eso sirve, tendemos a descartar los estudios que dicen que eso no sirve o que tiene efectos perjudiciales. El sesgo de confirmación es que tendemos a creer que la información que confirma nuestras creencias existentes es lo válido y lo que sirve, y rechazamos lo que contradice nuestras creencias existentes. Esto suele ser cuando vemos algo que está publicado en Facebook o que está publicado en las redes sociales o en los medios masivos y va en función con nuestras creencias, confirma que lo que nosotros creemos es así, y entonces estamos cada vez más seguros de algo que creemos, cuando en realidad quizás está equivocado. El razonamiento motivado creo que es uno de los principales ítems de nuestros sesgos cognitivos o nuestras bases cognitivas, que hace que lleve a errores tanto de generar recomendaciones como errores al momento de tomar decisiones, porque usamos nuestras habilidades de razonamiento para creer lo que queremos creer en lugar de encontrar la verdad. Y este es uno de los principales motivos de la desinformación, ya que siempre es fácil, por ejemplo, creer en la teoría conspirativa de que el virus lo crearon los chinos para generar un mal a Estados Unidos. Quizás tiene algo de sentido, y entonces lo creemos. O creemos que como el plasma funcionó en otras enfermedades virales, podemos llegar a utilizarlo en esta porque tiene por un mecanismo de acción. Esto hace que se lleguen a tomar decisiones a veces equivocadas sin analizar cuidadosamente la información que está disponible. La fluidez se refiere a la facilidad del procesamiento de la información. En general, a mayor fluidez, mayor probabilidad de creer que algo es cierto. Entonces, cuando algo es fácil de procesar y se entiende fácilmente y se entiende rápidamente, eso hace que se lo crea con mayor facilidad y se lo tome como cierto. Y la heurística son atajos mentales que dan sentido al mundo,
se utilizan para hacer juicios rápidos, es decir, en general, si yo veo algo, un estereotipo de una persona, creo que va a ser de tal forma, entonces hace que si yo creo que los chinos son malos, bueno, es fácil creer que los chinos crearon un virus para hacerle mal a la humanidad. Es decir, estos sesgos cognitivos o bases cognitivas en realidad ayudan a que la desinformación se propague y sea tomada como cierta por las personas. ¿Cuáles son los dilemas a los que tuvimos que enfrentarnos durante la infodemia? Bueno, durante la infodemia surgieron varios dilemas. Teníamos a los trabajadores de la salud que estábamos expuestos al virus y creíamos, por ejemplo, que teníamos que usar cubrebocas, que usar barbijos, y los expertos nos decían no necesitan barbijos. Esto se vio reflejado, hay muchísimas noticias. En marzo, el 31 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decía que no había que usar tapabocas, después salió a decir que sí había que usar tapabocas en junio. El CDC de Estados Unidos salió a decir que no había que testear a los contactos si no tenían síntomas, después dijo que sí había que testear a los contactos, y cuando todos estábamos, ya que parece que llevásemos 5 años de cuarentena y podridos de la cuarentena, la OMS salió a decir que la cuarentena quizás no era el principal método para controlar el avance del coronavirus. Parece casi una cargada, pero fue así. Es decir, hubo muchas idas y vueltas con las recomendaciones acerca de cómo manejar la pandemia, y eso llevó a que haya bastante desconfianza del público en general y de los que teníamos que tomar decisiones con respecto a los métodos de controlar el coronavirus en los lugares donde trabajamos, de los organismos nacionales e internacionales, debido a que quizás a ellos también les fue difícil generar recomendaciones confiables. Con respecto a los tratamientos también, existieron muchísimos tratamientos que habrán escuchado. En un momento se recomendó la hidroxicloroquina o la combinación de lopinavir y ritonavir. Después salieron algunos estudios en donde tuvieron ciertos problemas metodológicos y hubo cuestionamientos con respecto a cómo se condujeron esos estudios. Incluso el Ministerio de Salud de la Nación salió a recomendar la hidroxicloroquina, avalada por los infectólogos que generaron esas recomendaciones. Salieron a recomendar la hidroxicloroquina, después bajaron esa recomendación. Es decir, hubo muchas idas y vueltas, incluso en los tratamientos que se recomendaban para el COVID. Parecería que en todo este contexto de pandemia, las evidencias y la certeza de la evidencia viene de diferentes lugares, y parecería ser que en la pirámide de la evidencia, la evidencia más confiable fuese los tweets de famosos o los WhatsApps con experiencias personales, o las protestas o manifestaciones o estudios observacionales con pocos pacientes, o incluso estudios en animales. Y parecería ser que las revisiones sistemáticas y los ensayos clínicos con pocos pacientes son una opción que ha quedado más abajo en esta pirámide de evidencia en el contexto de los medios masivos de comunicación y las redes sociales. Pero nuestra charla es básicamente de esto, es de saber, ser inteligentes y creer la mitad de lo que escuchamos, y ser aún más inteligentes y ser brillantes y saber qué mitad creer. ¿Y cómo hacemos para saber eso? Bueno, hay un proceso que está descrito, y al momento de hacer una recomendación de buena calidad, uno tiene que ver cuál es el beneficio de la intervención, cuál es la magnitud de ese beneficio, cuáles son los efectos adversos, sobre todo y principalmente cuán seguros estamos de esa magnitud del beneficio y de esos riesgos, cuáles son los costos y los recursos necesarios para aplicar la intervención, cuál es el impacto en la equidad que genera, cuál es la disponibilidad de esa intervención, y cuán aceptable es por parte de los involucrados que van a implementar o a usar esa intervención. ¿Y cuáles son las evidencias más confiables y con menos sesgos para hacer una recomendación? En general, si el punto rojo es la verdad hipotética, que nunca sabemos exactamente dónde está,
Los estudios observacionales son estos círculos marrones, los estudios aleatorizados o randomizados son estos puntos azules, y la opinión de expertos son estos cuadrados amarillos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que los estudios que más cercanos probablemente estén a la verdad son los estudios aleatorizados, que en este contexto no son tan frecuentes. Los que le siguen en confianza o en disminución en el riesgo de sesgo son los estudios observacionales, y la opinión de expertos puede estar cercana a la verdad o puede no estar cercana a la verdad. El tema es que no lo sabemos, ¿no? Entonces, si bien la opinión de expertos, sobre todo infectólogos que salieron, y muchos opinólogos también además que salieron a hablar con tanta seguridad, parecían que tenían la verdad es que no sabemos cuán cerca están de la verdad. Entonces uno debería quedarse idealmente con los estudios aleatorizados, o lo que más uno cerca tenga, que uno piensa que está cerca de la verdad, analizar esos estudios aleatorizados, filtrar esos estudios aleatorizados y generar las recomendaciones. Para hacer un análisis de los estudios aleatorizados, uno, una vez que hace ese análisis, tiene que ver cuál es la confianza en esa estimación del efecto, es decir, cuánto confiamos en esa evidencia y qué probabilidades hay de que esa evidencia sea así y no cambie en un futuro. Eso se lo llama calificar la calidad de la evidencia o estimar la confianza en la estimación del efecto, y con eso uno debería hacer una consideración y decir esta calidad de evidencia es alta, moderada, baja o muy baja. ¿Cómo hacemos para definir si la calidad de la evidencia es alta, moderada, baja o muy baja? Si uno tiene estudios aleatorizados controlados y parte de alta calidad de evidencia, tiene que ver cuál es el riesgo de sesgo en los estudios, cuál es la imprecisión de esos estudios, cuál es la inconsistencia, es decir, si hay estudios que dicen que sirve y hay estudios que dicen que no sirve la intervención, por ejemplo. Si la información es indirecta, es decir, si la población, la intervención, los desenlaces que se midieron en los estudios es parecida a la población que yo voy a implementar mi tecnología, uno podría decir si la información es indirecta o directa. Y por último, cuál es el sesgo de publicación, es decir, si uno sospecha que hay estudios que hablan sobre el tema sobre el cual uno tiene que hacer una recomendación, que no estén publicados, es decir, que no hayan salido a la luz por algún motivo. En general los estudios no salen a la luz porque no muestran algún beneficio de la intervención. Y con todo eso, generar una estimación de la calidad de la evidencia y definir si es alta, moderada, baja o muy baja. Una vez que uno decide cuál es la calidad de la evidencia en función de su pregunta sobre lo cual tiene que recomendar, y realiza una revisión sistemática y ve todos los estudios que hay y determina la calidad de la evidencia, uno debería formar un panel y formular una recomendación a favor o en contra de la intervención, y definir una fuerza de la recomendación en fuerte o débil. Débil también se la puede llamar condicional, en función de la calidad de la evidencia, los balances entre el riesgo y beneficio, los valores y preferencias de los pacientes y el uso de recursos, es decir, cuán costosa es esa tecnología. Todo esto requiere un proceso que es complejo, pero que con entrenamiento se puede hacer rápidamente, sobre todo se puede hacer rápidamente en función de que estamos en una pandemia y necesitamos tomar decisiones rápidas, pero no deja de ser un proceso que hay que hacerlo y hay que saber cómo hacerlo, y tiene una metodología especial. Es decir, tiene que haber un proceso claro, transparente y explícito que relacione cuál es la evidencia que uno tiene con la decisión final en función de la eficacia y seguridad de la intervención, el impacto en la equidad, la calidad de evidencia, los costos. Todo eso tiene que llevar a una decisión específica en función de estos parámetros que estamos hablando, de estos dominios que llamamos cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo hacemos todo este proceso en tan poco tiempo? Bueno, no lo hacemos habitualmente. Lo ideal es adaptar una guía que sea confiable o validar recomendaciones desarrolladas en forma correcta de lugares que sabemos que hacen recomendaciones correctas, o desarrollamos nuestras propias recomendaciones en el excepcional caso de que sea necesario, siempre usando un proceso adecuado para formular recomendaciones,
teniendo en cuenta todos estos dominios y aspectos que estuvimos hablando antes. ¿Cuál es el riesgo de que uno no haga todo este proceso complejo que les mostré, que si bien se puede hacer rápidamente o medianamente rápido, es complejo y hay que saber hacerlo, que se pueden salir a recomendar barbaridades, como nos pasa en Brasil, o ha pasado con la OMS, que primero, como les mencionaba antes, recomendó hidroxicloroquina y después no, o como ha pasado y todavía pasa en nuestro país, esta es una disposición del gobierno de Salta, donde la mayoría de las recomendaciones que están haciendo acá están equivocadas y probablemente no han pasado por un proceso de construcción de recomendaciones sistemático y confiable. ¿Qué es lo que hicimos en Santa Catalina? Bueno, en Santa Catalina teníamos fuentes de información que tratamos de seleccionar las más confiables. El ECDC, que es el Centro de Control de Infecciones Europeo, el CDC, que es el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Ciudad, y otras fuentes que consideramos confiables, y generamos un equipo de trabajo y generamos las normas y procedimientos para Santa Catalina. Estas normas y procedimientos se actualizan cada tanto y bueno, ya todos las conocerán, las habrán visto en algún momento y tratamos de hacerlas lo más confiables posible, basadas en la mejor información posible y no vernos tan perjudicados en el momento de hacer las recomendaciones por la infodemia. Si ustedes quieren hacer recomendaciones para sus lugares de trabajo o tienen que buscar información confiable, mi recomendación es que usen sitios de referencia que hagan un proceso que sea sistemático, que sea transparente para construir las recomendaciones. Por ejemplo, el COVID-End, que es de McMaster en Canadá, o el I Love Evidence, que es una plataforma internacional en donde pueden encontrar artículos sobre diferentes preguntas acerca del coronavirus. Acá les dejo algunos sitios que pueden llegar a ser de utilidad en el momento de buscar información que sea confiable, para que uno no se vea atosigado por tanta información y no sepa bien de dónde leer. Y les dejo 5 reglas sencillas para manejar la incertidumbre durante la pandemia. Es importante aceptar que la mayoría de los datos a esta altura del partido van a ser defectuosos o van a estar incompletas, y eso es algo que hay que abrazar y hay que entender al momento de hacer las recomendaciones. Es posible que nunca se alcance la certeza. Hay que considerar cuidadosamente si uno espera una prueba definitiva o actúa sobre la base de pruebas que uno pueda llegar a tener. ¿Qué significa esto? Es si uno cree que por ahí los tapabocas o los barbijos pueden llegar a servir, quizás nunca tenga pruebas de alta calidad sobre el tema y quizás tenga que actuar sobre eso antes de tener pruebas de alta calidad. Hay que siempre reconocer la complejidad de las decisiones que estamos tomando. Admitir que somos ignorantes es lo más importante. Es muy difícil que la gente quiera escuchar que somos ignorantes sobre un tema. La respuesta más frecuente en las preguntas que uno tiene sobre el coronavirus es no lo sé, y probablemente sea la más precisa con respecto a eso. La gente le cuesta entender un no lo sé, pero hay que admitir que somos ignorantes y hay que contemplar las paradojas. Paradoja significa lo que parecería que no funciona o lo que parecería que sí funciona, puede ser que sea todo lo contrario. Así que es importante que reflexionemos colectivamente y nos nutramos sobre todo de visiones distintas y visiones opuestas para llegar a las mejores decisiones o resolver los conflictos o los dilemas de la mejor manera posible. Y es importante entender que diferentes partes interesadas dentro de un proceso pueden interpretar los datos de manera diferente, como el dibujo que les mostraba. El experto puede ser que sentado detrás de un escritorio sienta que no hay que usar los barbijos porque no encuentra información, pero la persona que está atendiendo pacientes con coronavirus y ve que sus compañeros se contagian, quizás entienda que sí hay que usar barbijos, y es importante acercar a ambas partes y hacer una deliberación adecuada para generar las mejores soluciones y que sean multifacéticas. Una de las cosas que hicimos teniendo en cuenta esto, cuando nosotros generamos las recomendaciones, las normas y procedimientos, las difundimos
y recibimos valiosísimos aportes de todas las distintas áreas para poder llegar a construir las recomendaciones, siempre teniendo en cuenta las diferentes posiciones de los interesados que trabajan en Santa Catalina. Y por último, las intervenciones que son pragmáticas, es decir, que son observadas y comparadas, pueden generar datos útiles y contemplar hallazgos que pueden ayudar a suplantar o incluso suplementar los estudios aleatorizados controlados y otras formas de evidencia. Es decir, las observaciones en estos casos pueden llegar a ser muy útiles, como les decía, cuando no hay estudios aleatorizados, que es el caso de lo que estamos viviendo, porque todavía es muy pronto para tener resultados de estudios aleatorizados. Así que espero que les haya servido y que tengan un pantallazo general de cómo sería la mejor forma de manejar la evidencia y cómo construir recomendaciones en el contexto de una infodemia como la que estamos viviendo. Hola, ¿cómo están? Soy Janina Gambero, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, y antes de dar inicio a la presentación quería agradecer al comité que organiza el evento por darnos la posibilidad de compartir este tema que es tan importante y muchas veces no tenido en cuenta como se lo merece. Así que para dar comienzo, hoy les voy a estar compartiendo un trabajo de investigación que hicimos desde el área de deporte y recreación, que se titula Inclusión del deporte adaptado en la rehabilitación, perspectivas del paciente. Y para introducirnos en tema, la rehabilitación es el conjunto de intervenciones que están diseñadas para mejorar el funcionamiento y reducir la discapacidad en la interacción con el entorno. Dentro de la modalidad internación se brindan programas interdisciplinarios con una amplia variedad de terapias convencionales y actualmente hay una tendencia creciente a incorporar a estas terapias convencionales terapias complementarias, como lo son el deporte adaptado. Si bien no es un término tan nuevo, porque ya en la década del 40 el Dr. Goodman, a quien se lo considera fundador de los Juegos Paralímpicos, introdujo al proceso de rehabilitación un programa de ejercicios y de deporte adaptado, y observó que, aparte de los beneficios físicos en general que se obtenían, también había beneficios personales, sociales, psicológicos, lo que contribuía a una mayor y más satisfactoria inclusión en la sociedad. Ya hay muchos autores que han reportado sobre la gran variabilidad de beneficios que otorga la práctica deportiva tanto a personas con discapacidad como personas sin discapacidad. Entre los más nombrados tenemos mejoras en los sentimientos de ansiedad y depresión, mejor autoestima, mejor motivación, sentido de pertenencia a un grupo, sentido de pertenencia o de realizar alguna actividad que para ellos es significativa, percepción de la sociedad y apoyo social y desarrollo de habilidades físicas, entre otros. El conjunto de estos beneficios contribuye a una mayor y mejor calidad de vida y a una inclusión social mucho más satisfactoria y completa. La práctica deportiva puede ser a nivel competitivo, recreativo, en deportes adaptados o deportes inclusivos. El deporte adaptado es aquel que se adapta al conjunto de personas con discapacidad, es decir, donde se hacen modificaciones o adaptaciones para permitir su práctica o donde la propia estructura del deporte lo permita. En esta foto vemos que Nadia, para participar del juego de bochas, utiliza una canaleta, un casco y un extensor para poder hacer los lanzamientos. En cambio, el deporte inclusivo es aquel que permite la práctica conjunta de personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Se ajusta a la posibilidad de los participantes y mantiene el objetivo del deporte en sí. Bien,
Si bien ya se conoce sobre todos los beneficios que la práctica deportiva nos brinda, no en todos los centros de rehabilitación con modalidad de internación de la Argentina cuentan con un espacio destinado a la práctica deportiva, competitiva o recreativa, ni en aquellos lugares en donde se desarrolla se han publicado sobre el grado de satisfacción que estas actividades brindan. Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron: como primarios, describir el conocimiento sobre deportes adaptados e inclusivos, describir las expectativas e intenciones de continuar con deportes adaptados luego del alta de internación y determinar la satisfacción con el área de deporte y recreación. Y como objetivo secundario, determinar la relación entre el estado funcional al ingreso y al egreso y el grado de satisfacción con el área. Este fue un estudio observacional, descriptivo, longitudinal y retrospectivo, en donde se incluyeron sujetos que estaban internados para rehabilitación en Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica, que eran mayores de 18 años, que tenían limitación en la movilidad y que concurrieron voluntariamente al área de deporte y recreación con un mínimo de 1 mes y un máximo de 12 meses. Se excluyeron aquellos sujetos que presentaban alteración crónica de la conciencia o que eran incapaces de comprender o responder los cuestionarios que se utilizaron como variables de medición. Estos cuestionarios se diseñaron para el estudio. Uno de ellos es el cuestionario de conocimientos y expectativas sobre el deporte y la recreación, que se evalúa antes de ingresar al área y posterior a transcurrir por ella. Lo evalúa un kinesiólogo que no participa de las actividades y consta de preguntas abiertas que evalúan cuál es el conocimiento sobre deporte adaptado e inclusivo, cuáles son las expectativas e intenciones de continuar con con la práctica de deporte luego de la internación. Y un segundo cuestionario que es sobre efectos y satisfacción con el área de deporte y recreación, que también lo evalúa un kinesiólogo que no participa en las actividades y se evalúa posterior a la participación en el área y consta de preguntas que evalúan cuáles son los beneficios que ellos consideran les aportó la participación en el área y cuál es el grado de satisfacción con la misma. Se puntúa del 1 al 5, donde 1 es nada satisfecho y donde 5 es totalmente satisfecho. Y por último, se utilizó las variables clínicas de resultados, COPS por sus siglas, para poder evaluar de forma observacional la funcionalidad del paciente. Muy bien. El área de deporte y recreación es un espacio que se da dentro de la institución, que comenzó en el 2018 y donde se desarrollan actividades como bochas, tenis de mesa, vóley, básquet, entre otras actividades deportivas y recreativas, y también actividades lúdicas grupales, muchas veces a pedidos de los pacientes, como pueden ser los juegos de mesa. También se brindan charlas con referentes en distintos deportes adaptados, donde nos cuentan no solo de qué se trata el deporte, qué es lo que se necesita para poder practicarlo, o información en dónde podemos hacerlo, sino también la experiencia que ellos vivieron desde el momento de su lesión hasta cómo comenzaron, qué los motiva a continuar con ello y cuáles son todas sus experiencias y sentimientos que tienen al poder practicarlo. Y también se organizan campeonatos internos e inclusivos en donde los pacientes compiten con otros pacientes, con expacientes, familiares, amigos y colaboradores de todas las sedes. Muy bien, entonces, en el periodo de estudio participaron 23 sujetos, de los cuales 5 fueron eliminados. Por lo tanto, la muestra quedó conformada por 18 participantes. Cabe aclarar que con la pandemia que estamos viviendo actualmente hubo un impasse en lo que es el área de deporte y recreación por las medidas de aislamiento y prevención. La mayoría de los participantes fueron hombres con una edad promedio de 56 años. Los diagnósticos más prevalentes fueron accidente cerebrovascular y lesión medular, y el tiempo de transcurrencia en el área aproximadamente de 3 meses.
Cuando se les preguntó en el cuestionario inicial si ellos consideraban que era importante realizar alguna actividad deportiva, 17 de los participantes consideraron que sí, aunque solo la mitad de ellos la realizaba antes de empezar, o sea, antes de la internación. Cuando se les preguntó qué deportes consideran pueden realizar en esta situación actual, 8 refirieron que ningún deporte, mientras que 10 pudieron dar 8 opciones distintas. Luego de participar en el área, el total de la muestra pudo duplicar hasta las opciones de actividades deportivas que consideraban podían hacer en su situación actual. Y 16 de ellos mostraron interés en continuar con alguna actividad luego del alta de internación. Cuando se les preguntó sobre qué entendían o conocían del deporte adaptado, 11 respondieron correctamente, mientras que 7 refirieron no saber de qué se trataba, que nunca habían escuchado sobre deporte adaptado o que se necesitaba de alguna adaptación o silla de rueda para poder realizarlo. Cuando se les preguntó sobre deporte inclusivo, solo un participante pudo responder adecuadamente, mientras que el resto refirió no conocer sobre el tema, no haberlo escuchado nunca, no entenderlo o que es similar a lo que es el deporte adaptado. Luego de transcurrir por el área de deporte y recreación, en el cuestionario final, el total de la muestra pudo responder correctamente lo que es el deporte adaptado y 16, o sea, la mayoría, correctamente lo que es el deporte inclusivo. En cuanto a los beneficios que ellos consideran les aportó haber participado en el área de deporte y recreación, los más nombrados fueron compañerismo, motivación y alegría, y describieron su experiencia en el área como algo muy agradable y positivo, ya que pudieron compartir un espacio con familiares y amigos y con sus pares, en donde pudieron realizar actividades de las cuales ellos no creían poder hacerlas o que nunca las habían hecho. Y todos le recomendarían a aquellos pacientes que ingresen a la institución. Sobre el segundo cuestionario, que es sobre efectos y satisfacción con el área, las respuestas promedian las puntuaciones más altas, lo que nos indica que ellos tuvieron altos beneficios por la participación en el área, así como también una alta satisfacción con la misma. Entonces, en este trabajo describimos los resultados de 18 participantes que concurrieron voluntariamente al área de deporte y recreación, en donde se les realizó una encuesta al inicio y al finalizar la participación en el área para conocer sobre sus conocimientos en deporte adaptado inclusivo, qué expectativas tenían, cuáles eran las intenciones de seguir continuando con alguna actividad deportiva y cuáles consideran ellos eran los beneficios y la satisfacción con el área. Si bien ya conocemos en base al cuestionario cuáles fueron sus respuestas y los beneficios y describieron su experiencia como excelente y sumado a que la evidencia respalda el beneficio que brinda la práctica deportiva a personas sin discapacidad, no es un espacio que esté presente en todos los centros de rehabilitación en Argentina con modalidad de internación, ni tampoco hay publicaciones sobre la satisfacción que estas actividades brindan en aquellos lugares donde se desarrolla. La importancia de la información que ellos reciben al participar en el área, sumado a la oportunidad de vivenciar en primera persona deportes individuales o colectivos, independientemente del estado funcional, del diagnóstico, de su edad o del pronóstico, es de suma importancia, no solo por los beneficios físicos, personales y sociales que nos brindan, sino también para el siguiente paso del proceso de rehabilitación, que es la reinserción en la sociedad. Por lo tanto, dando las herramientas necesarias para que ellos puedan vivenciar y conocer sobre este tema, podría aumentar su calidad de vida y así facilitar la reinserción en la sociedad, haciéndola lo más completa posible. Como conclusión, entonces,
nosotros encontramos que hubo un aumento en el conocimiento sobre deportes adaptados de un 40% y sobre deportes inclusivos de un 83%. Hubo mejores expectativas e intenciones de continuar con deporte adaptado luego del alta de internación y hubo una alta satisfacción con el área de deporte y recreación. No se encontró correlación entre el estado funcional al ingreso y al egreso y el grado de satisfacción con el área, lo que significa que por más que el paciente tenga un estado funcional bajo o alto o no haya tenido modificaciones en este periodo, aún así el grado de satisfacción con el área fue alto. Entonces, por todos estos beneficios, nosotros consideramos importante incluir en un área de deporte y recreación en las clínicas de rehabilitación. Bueno, espero haber sido lo más explícita y transparente posible al querer compartirles cuáles son las expectativas que tienen los pacientes de haber participado en el área de deporte y recreación y cuáles son los beneficios y herramientas que nosotros podemos brindarles como para facilitar este proceso. Bueno, les dejo mi mail, janinagambero@hotmail.com, por si tienen alguna consulta que hacerme, y sin más, agradecerles por la atención. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Gallo, soy parte del equipo de neuropsicología de la Clínica Santa Catalina y voy a contarles sobre un proyecto de investigación que realizamos este año acerca del conocimiento sobre demencias. Primero, una breve introducción acerca de las demencias y de qué se trata esta patología. Cuando hablamos de demencias, hablamos de un síndrome, es decir, que no se trata de una enfermedad específica, sino de una amplia gama de síntomas asociados que son secundarios a una afección cerebral. El síndrome produce una declinación generalmente progresiva de las funciones cognitivas y se trata de un deterioro adquirido que va más allá de lo que podría considerarse consecuencia del envejecimiento normal. Puede afectar la memoria, el lenguaje, el juicio y distintas funciones cognitivas, pero es independiente de las alteraciones del nivel de conciencia. El deterioro de la función cognitiva muchas veces es acompañado o incluso precedido por el deterioro del control emocional y del comportamiento. Además, para hablar de demencia, el deterioro en estos aspectos debe ser suficiente como para interferir ampliamente en las actividades de la vida diaria, es decir, que debe tener un impacto funcional. Para el diagnóstico de demencia, este aspecto tiene que cumplirse. La demencia va a involucrar a múltiples enfermedades, algunas progresivas y de naturaleza crónica, y otras pasibles de tratamiento efectivo y por lo tanto reversibles. La forma más común de demencia entre las personas mayores es la enfermedad de Alzheimer, que abarca aproximadamente entre un 60 y un 70% de los casos. Y luego hay otras causas frecuentes que incluyen enfermedades vasculares, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, y también personas con esclerosis múltiple, con enfermedad de la neurona motora, enfermedad de Parkinson, entre otras, pueden desarrollar demencia. La demencia va a afectar, obviamente, a cada persona de manera diferente, y dependiendo del impacto de la enfermedad, también de la personalidad del sujeto, pero a nivel general podemos entender los signos y síntomas de la demencia en 3 etapas distintas. La fase más temprana muchas veces pasa desapercibida porque el inicio suele ser paulatino, pero entre los síntomas más frecuentes están las fallas de memoria episódica, donde en ocasiones también puede haber desorientación, y las dificultades para organizarse, planificar, tomar decisiones, etc. Luego tenemos una fase intermedia, donde los signos y síntomas se vuelven ya más evidentes y también más limitadores. Más frecuentemente se expresan en olvidos de hechos recientes, que ahora se dan con más continuidad que antes. Aparecen además algunas alteraciones, como las características anomias o falta de palabra. Aparecen también desorientaciones temporoespaciales, incluso a veces en el propio domicilio.
alteraciones en la comunicación, por dificultades para comprender o para expresarse, y esto va acompañado de una pérdida creciente de la independencia en actividades de aseo y de cuidado personal. Además, acá también aparecen muchas veces cambios en el comportamiento, como gritar, perturbaciones del sueño, alucinaciones también, o las frecuentes deambulaciones. La fase final de la demencia se caracteriza por un nivel de dependencia ya casi total. Las alteraciones de la memoria empiezan a ser particularmente graves, los síntomas son cada vez más evidentes, van acompañados ahora también por signos físicos, también cada vez más evidentes. La desorientación temporoespacial es frecuente, es marcada, aparecen incluso dificultades para ubicarse en lugares de la propia casa, para reconocer a personas cercanas como familiares, amigos, incluso los propios hijos. Y la dependencia para el cuidado personal es cada vez más creciente. Aparecen también las limitaciones en la movilidad y más dificultades para la realización de funciones como la deglución o el control de intestinos y vejiga, es decir, que acá aparece también la incontinencia. Las alteraciones de comportamiento, por otro lado, comienzan a exacerbarse, incluso pueden desembocar en situaciones de agresión. Respecto al tratamiento de la demencia, no existe actualmente un tratamiento que pueda curarla o pueda revertir la evolución de la demencia cuando es progresiva. Sin embargo, sí es mucho lo que se puede ofrecer para apoyar y para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y también de sus cuidadores y de sus familias. Los objetivos principales de un servicio de atención relacionados con la demencia serían poder diagnosticarla precozmente y así posibilitar el tratamiento precoz y óptimo, optimizar la salud física, la cognición, la actividad, el bienestar, también identificar y tratar las enfermedades físicas concomitantes, detectar y tratar los síntomas conductuales y los psicológicos que puedan ser más problemáticos, y poder brindar información y apoyo a largo plazo también a los cuidadores. Respecto a la prevalencia de este síndrome, actualmente hay más de 35 millones de personas que viven con demencia y lo que se prevé es que para el 2030 esta cifra se duplique y para el 2050 se triplique. A nivel mundial, además, la demencia es una de las causas mayores de discapacidad en la vejez. Los costos actuales para hacerle frente se estiman aproximadamente en $600 billones por año. Por otro lado, cabe destacar que más allá del costo social, la demencia es abrumadora para los cuidadores y requiere un apoyo adecuado para ellos, también desde los sistemas de salud, los sistemas sociales, económicos, legales, etc. Por esta razón, en el 2017 la Asamblea Mundial de la Salud respalda lo que es un plan de acción mundial de respuesta de la salud pública a la demencia, pensado para los años del 2017 al 2025, con el objetivo de promocionar una sociedad más amigable con la demencia a nivel mundial, hacer de la demencia una prioridad en salud pública y en asistencia social, mejorar las actitudes y la comprensión de la demencia, y también en la inversión en los sistemas sanitarios y sociales que mejoren la atención y los servicios para las personas con demencia y para sus cuidadores. Y por otro lado, se definió también la importancia de aumentar la prioridad dada a la demencia en la agenda de investigación. Teniendo en cuenta la prevalencia creciente de la patología, es que surge este proyecto de investigación, que es un estudio multicéntrico, impulsado por la Clínica Santa Catalina, en conjunto también con el Hospital Churruca. El objetivo del proyecto es evaluar el conocimiento acerca de las demencias, tanto en la población general, como en estudiantes y trabajadores de la salud, y en familiares de pacientes con demencia. Nos parece que contar con una información fehaciente y actualizada va a resultar importante no solamente para los trabajadores de la salud, pacientes y cuidadores, sino también para la población general, sobre todo en tanto posibles futuros cuidadores. Y estimar el conocimiento que tienen estos actores respecto de las demencias nos permitiría proporcionar en una práctica cotidiana herramientas de psicoeducación que puedan disminuir la prevalencia de la sobrecarga del cuidador y a su vez facilitar el planteamiento de objetivos y de logros con expectativas que sean más ajustadas a la realidad, tanto por parte de los profesionales que intervienen como de los familiares de los pacientes.
En la diapositiva lo que podemos ver es el póster que hemos presentado este año en diversos congresos. Para evaluar el conocimiento de demencia, utilizamos el cuestionario de evaluación de la demencia 2, que fue recientemente validado al español por Parranguita y otros autores. Este cuestionario son 21 ítems acerca de la demencia y tienen 3 opciones de respuesta: sí, no y no sé. Se constituyeron 4 grupos en base a nuestros objetivos: la población general, los trabajadores de la salud, estudiantes de carreras de salud y familiares de pacientes con algún tipo de demencia, y el cuestionario se distribuyó a través de plataformas virtuales durante los meses de mayo a junio de este año. Finalmente, sumando los 4 grupos, obtuvimos un total de 1.039 respuestas, con lo cual tuvimos una amplia participación en la investigación. En cada grupo lo que hicimos fue contabilizar el total y el porcentaje de respuestas correctas y de respuestas no sé. Esto nos permitió la obtención de 2 índices distintos. En el primer gráfico podemos ver los resultados del primero de ellos, que es el índice de dificultad, que está formado por el porcentaje de respuestas correctas de cada grupo. Los que están destacados son los ítems que fueron clasificados como difíciles, es decir, los ítems en los cuales las respuestas correctas fueron de entre únicamente un 10,1% y un 25%. Más adelante vamos a ver específicamente cuáles son estos ítems que resultaron difíciles, pero en el gráfico podemos apreciar mayor cantidad de marcas para el grupo de la población general, seguido por el de familiares y el de estudiantes de carreras de salud. En el gráfico de abajo están expresados los resultados de un segundo índice calculado, que es el índice de ignorancia. Este índice lo formamos con el porcentaje de respuestas no sé. En este caso, los porcentajes mayores al 50% fueron considerados como indicadores de vacíos de conocimiento y son los que se encuentran marcados en el gráfico. Nuevamente, vamos a encontrar un mayor vacío para la población general, familiares y estudiantes. Pasamos a analizar específicamente los ítems con mayor dificultad, que para la población general fueron el ítem 3, sobre el Alzheimer como la principal causa de demencia, el ítem 12, sobre los aumentos repentinos en el grado de confusión como característicos de la demencia. Recordemos aquí que en realidad las demencias son independientes del nivel de conciencia, con lo cual esta afirmación sería falsa. El ítem 14, sobre la dificultad en la deglución en etapas avanzadas, y el ítem 15, sobre las limitaciones de movilidad, que como vimos previamente, estas también son características de las etapas avanzadas de la demencia. El ítem 12 fue considerado como difícil también por los 3 grupos restantes, y el ítem 3 se consideró difícil en el grupo de estudiantes y en el de familiares. Los ítems con mayor índice de ignorancia para la población general fueron nuevamente el ítem 3 sobre el Alzheimer como principal causa de demencia, el 4 sobre enfermedades vasculares como posible causa de la demencia, el 8 sobre la incontinencia en etapas avanzadas, los ítems 14 y 15 también nuevamente sobre deglución y movilidad, el ítem 16 sobre la capacidad de percibir los cambios del ambiente, el ítem 17 sobre la forma de interactuar con el paciente con angustia, y el 20 sobre la capacidad de dar cuenta del dolor del paciente. Fíjense qué importante estos últimos ítems, especialmente para las personas más cercanas que se encuentran cuidando a un paciente con demencia. Para los estudiantes, los ítems con menor conocimiento fueron el 8, el 14 y el 17, y para los familiares fueron los ítems 4, 8, 14 y 20. El grupo de trabajadores de la salud no mostró vacíos de conocimiento. Los resultados que podemos observar en la tabla superior, donde comparamos las respuestas correctas y las respuestas no sé en cada grupo, muestran que la población general, los estudiantes de carrera de salud y familiares de personas con demencia, tuvieron un número significativamente menor de respuestas correctas que el grupo de trabajadores de salud. En cambio, el grupo de población general presenta también un número significativamente mayor de las respuestas no sé. Por esto, los grupos que más se beneficiarían
de herramientas psicoeducativas adecuadas serían la población general y los familiares. Por un lado, hay que considerar que el principal proveedor de atención para las personas con demencia suele ser la familia, y la información acerca del cuidado en etapas tardías, del manejo del dolor, sí son esenciales para la atención del paciente. Estos vacíos de conocimiento deberían cubrirse con entrenamientos específicos que abarquen desde las primeras fases de la demencia hacia las fases más avanzadas de la enfermedad. La implementación de este tipo de herramientas psicoeducativas podría mejorar la calidad de vida enormemente, tanto para los pacientes como para el entorno, y ser una clave para trabajar en la disminución de la sobrecarga del cuidador. En este punto también el rol de los trabajadores y de las instituciones de salud va a ser estratégico. Y por otro lado, el aumento de la prevalencia de las demencias a nivel mundial inevitablemente va a llevar a un mayor contacto de la población general con pacientes con demencia, y por lo tanto la necesidad también de implementar políticas de salud pública, comunitaria, para lograr una mayor difusión de la información acerca de la funcionalidad, de la sintomatología, tanto cognitiva y neuropsiquiátrica, de las demencias, y en definitiva, para mejorar su abordaje. Muchísimas gracias, y cualquier cosa les dejo mi mail de contacto para dudas y sugerencias. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy el médico fisiatra, Gonzalo Quiero, es mi nombre. Trabajo para la Clínica de Neurorehabilitación Santa Catalina. Y en esta oportunidad vamos a hacer una disertación charlando un poquito de lo que es la aplicación de toxina botulínica bajo guía ecográfica, ¿sí? Vamos a iniciar la presentación y arrancamos. Bueno, bien. Un poco lo que quiero que quede como concepto en esta clase, en general, es un poco ver cuáles son las diferencias entre la aplicación de la toxina botulínica con guía ecográfica versus la aplicación de toxina botulínica o por vía convencional, ¿sí? O sea, utilizando los reparos anatómicos que bien veníamos haciendo hasta hace algunos años atrás, ¿sí? Repasamos un poquito del mecanismo de acción de la toxina botulínica. Todos sabemos que es una neurotoxina, que bueno, principalmente está hecha a través de una bacteria, que es el Clostridium botulinum, ¿sí? Y que tiene como principal mecanismo de acción la inhibición de la liberación de la acetilcolina. En este videito, por ahí muy cortito, le vamos a explicar cuál es la fisiología del accionar, ¿no es cierto?, de la toxina botulínica en el músculo. Tenemos el axón, donde llega a su extremo terminal de la neurona motora, donde observamos las vesículas, ¿sí?, que en su interior van a tener la acetilcolina, esos puntitos verdes que ustedes ven ahí. En su momento esas vesículas se van a unir a las proteínas SNART. Estas proteínas se encuentran en la membrana de la neurona, ¿sí?, y lo que hacen cuando se fusionan es liberar por medio de una exocitosis la acetilcolina al espacio extracelular, ¿sí?, como están viendo ahora. Una vez que la acetilcolina está en el espacio extracelular, va a migrar y se va a unir a algunos receptores de la membrana del músculo, ¿sí?, donde generan la apertura de los canales de calcio, los canales de sodio, ingresa el sodio a la molécula motora y va a generar la contracción muscular. Cuando aplicamos la toxina botulínica, lo que aparece es lo siguiente: en el espacio extracelular, esta es la neurotoxina, va a viajar y se va a unir con los receptores de la membrana de la neurona, ¿sí? En este momento, cuando se unen al receptor por medio de una endocitosis, ¿sí?, se genera dentro de la misma célula una vesícula donde en su interior va a tener a la molécula de la toxina. En un momento, esta toxina botulínica tiene dos cadenas, una pesada y una liviana. Se libera una liviana, una cadena que es la liviana, que es la que tiene el componente activo de la toxina,
y me va a migrar y va a hacer contacto con las proteínas SNAP. En ese momento que hace un contacto con estas proteínas, las destruye, ¿sí? Las desarma, motivo por el cual cuando las vesículas, que normalmente en su interior tienen la acetilcolina, buscan unirse a las proteínas SNAP para poder pasar al espacio extracelular y liberar la acetilcolina y así pues unirse después con los receptores de membrana del músculo, no lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, por ende, al no liberar la acetilcolina, no se va a provocar la contracción muscular. Esto es, en líneas generales, un pequeño párrafo de lo que es el mecanismo de acción y la fisiopatología de la toxina botulínica. Vamos a continuar, en este caso, preguntándonos cuándo utilizamos toxina botulínica en la clínica Santa Catalina. ¿Sí? Aclaro, ¿por qué? Porque la toxina botulínica se usa con otras funciones también, pero bueno, nosotros dentro de la clínica que manejamos pacientes casi con exclusividad con patologías neurológicas, lo vamos a utilizar en algunos puntos particulares. Primero y principalmente en la espasticidad, ¿sí? La espasticidad es muy común que tengamos en nuestros pacientes, como les dije recién, la mayoría son neurológicos, ¿sí? Y vamos a encontrar diferentes patrones que me van a generar estas posturas viciosas debido a un aumento de la espasticidad. Por ejemplo, vamos a tener la espasticidad en los flexores de muñeca, ¿sí? Los flexores de los dedos también. Aquí vemos también en miembro inferior una actitud viciosa de un tobillo en equino por acortamiento de los gemelos y el sóleo. Fíjense también que está en flexión por mucha espasticidad el hallux, ¿sí? El flexor propio del hallux, perdón, y los flexores de los dedos. Otro patrón en miembro superior que vamos a encontrar muy frecuente también, que en estos casos son las enfermeras quienes nos avisan de esta dificultad que están teniendo, que es el tema de la espasticidad en los músculos rotadores internos y aductores del brazo, ¿sí? Que obviamente al estar espásticos les va a dificultar la abducción para que las enfermeras puedan realizar una correcta higiene. Algunos patrones más, bueno, ahí vemos de vuelta el pie equino en un tobillo que lo estamos evaluando. Ahí actúan generalmente 4 componentes, 4 grupos musculares, que son los gemelos, el sóleo, el tibial posterior, el tibial anterior, como generales, ¿sí? Hay algunos más que participan de este patrón, pero sin lugar a dudas el patrón más común que aplicamos, que generalmente existe, es este patrón de miembro superior, que es típico del paciente hemipléjico, con el hombro en una rotación interna y aducido, un codo flexo, ¿sí? Una muñeca flexa, y los dedos, tanto los flexores superficiales como profundos en flexión, y el pulgar en oposición, ¿sí? Este es el patrón, como les dije recién, que bueno, generalmente más comúnmente infiltramos, ¿sí? En miembro inferior también es común ver los isquiotibiales con una espasticidad bastante acentuada, que nos van a generar una flexión de lo que es la rodilla, y bueno, muchas veces eso nos trae muchas dificultades, principalmente cuando queremos sentar al paciente en una silla de ruedas, y esa hiperflexión que genera la espasticidad de los isquiotibiales hace que se lastime con algunos elementos, digamos, de acero de la misma silla, ¿sí? Eso nos provoca bastantes lesiones. Entonces, realmente lo que hacemos es infiltrar isquiotibiales con esa beneficios, ¿sí? Entre otros, obviamente, después tenemos el hecho de hacer la bipedestación también, cuando estamos rehabilitando, y otra serie de objetivos que obviamente nos vamos a planificar en base a cada paciente y en base a lo que buscamos, ¿cierto? Eso es fundamental también, saber elegir cuándo vamos a aplicar la toxina y para qué vamos a aplicar la toxina. A ver si tenemos algún otro patrón. Bueno, acá seguimos con los isquiotibiales, es una muestra. El patrón de miembro superior, estamos evaluando la abducción, digamos, del hombro, ¿sí? Es importante y es bueno repasar también que como la espasticidad muchas veces es difícil de manejar, no es tan sencilla, si bien la toxina la verdad que tiene un efecto muy notorio con lo que es la espasticidad, es fundamental poder utilizar elementos ortopédicos, ¿sí? Que me puedan sostener
lo que yo estoy ganando, ¿cierto?, con la toxina botulínica y obviamente con el tratamiento de rehabilitación que le vamos a planificar junto con los kinesiólogos y los terapistas ocupacionales en todo lo que es un tratamiento posterior a la aplicación de toxina botulínica. Esto es bueno aclararlo, porque no es tan sencillo tampoco trabajar la espasticidad. Bueno, por otro lado, utilizamos también la toxina botulínica en bruxismo. Esto es muy común que tengamos pacientes con TEC que tienen esta patología también. A las fono para trabajar y a las enfermeras para higienizar la boca muchas veces se le dificulta extraccionar. Por eso le aplicamos toxina botulínica en los músculos temporales, ¿sí?, y en el macetero. También utilizamos la toxina en la cialorrea. Los kinesiólogos respiratorios muchas veces nos avisan cuando tienen una hipersecreción de esa saliva o un mal manejo de la saliva en la propia boca, lo cual les va a dificultar el progreso de ellos mismos, ¿sí? Entonces muchas veces, a pesar de que están medicados, la medicación no alcanza, y bueno, y tenemos que hacer la aplicación de la toxina, principalmente en la glándula parótida. Es medianamente fácil de aplicar, pero sí es muy difícil de aplicar la submaxilar, para la cual necesitamos sí o sí el ecógrafo, ¿sí? Y otro de los puntos por los cuales también utilizamos la toxina botulínica es en las posturas del cuello, ¿sí? Posturas en viso del cuello, como lo son el laterocolis, el retrocolis, anterocolis, falta la tortícolis ahí, pero bueno, son normalmente las 4 actitudes viciosas que tiene el cuello. Y infiltramos, bueno, generalmente en los músculos esternocleido, en los escalenos, ¿sí?, en el espeño del cuello, el trapecio, el elevador del omóplato, entre los principales músculos del cuello. Ya entrando en lo que es la ecografía, ¿sí?, es importante que puedan saber cuál es la definición de la ecografía, ¿sí? Como su propio nombre lo indica, es la configuración gráfica, ¿sí?, o sea, es la imagen, ¿sí?, que se va a generar por los diferentes ecos que me va a provocar el sonido al chocar con los tejidos que se encuentran al atravesar el cuerpo, ¿sí? Entonces, es una configuración gráfica en un monitor de lo que yo puedo estar observando. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo importante que es la sonda y el transductor en el equipo de un ecógrafo. Son las principales piezas. Ahora la vamos a explicar un poquito mejor. Y sí tenemos que saber también que es importante que el ecógrafo que se utilice para trabajar sobre patologías musculoesqueléticas tienen que tener una frecuencia aproximadamente entre los 5 y 12, 5 y 18 MHz, como para tener una buena definición. Tenemos que saber también que cuanto mayor es la frecuencia, ¿sí?, cuanto más alto es ese número, más nítidas podemos ver las imágenes, ¿sí?, y por ahí cuanto menor es esa frecuencia, o sea, más profundo tengo que ver, quizás perdemos un poquito de definición. Las ventajas que tiene el ecógrafo principalmente son estas 3, ¿sí? Número 1, es una técnica inocua, la verdad no es invasiva, no le genera dolor al paciente para nada en absoluto, ¿sí? La podemos hacer todas las veces que querramos, ¿sí? O sea, como insisto, como no le genera molestias y es algo medianamente fácil de ejecutar en cuanto a todo el mecanismo de accionar de la ecografía, no tenemos problema en volverla a repetir si tenemos alguna duda, ¿sí? Es económica en comparación con otros estudios, como lo son la tomografía y la resonancia, ¿sí? Y lo principal es que nos va a generar una precisión, ¿sí? Nosotros vamos a estar viendo los músculos que estamos infiltrando, ¿sí? Por ende, el margen de error en esta aplicación va a disminuir. Un beneficio también que tiene el uso del ecógrafo, que no está escrito acá, pero es importante que lo diga, es la capacidad de tener un dinamismo del músculo. O sea, yo voy a tener una persona, o el mismo paciente, si puede movilizar algo ese miembro, me va a mover el brazo, por ejemplo, ¿no es cierto?, en una flexo-extensión, y yo voy a ir viendo en el ecógrafo cómo ese músculo se va moviendo también, ¿sí? Entonces puedo visualizar mucho mejor la imagen que yo quiero ver y justamente la aguja si está en el músculo correcto también. Entonces es importante nombrarlo.
Algunas de las desventajas son, primero, que, como les dije, es un equipo caro. Generalmente caro no el ecógrafo en sí, sino el transductor, ¿sí? Y es muy delicado también, es fácil de romperse. Cualquier pequeño golpe, generalmente podemos dañar nuestro equipo. La curva del aprendizaje es larga, no es fácil hacer ecografías. Esto es práctica, práctica, práctica y no otra cosa que práctica, ¿sí? Vamos a dedicarle largas horas al aprendiz de esta terapia, ¿no? De esta utilización del ecógrafo. Y otra cosa que, bueno, muchas veces no logramos con el ecógrafo es poder encontrar algunas estructuras difíciles o profundas que nos va a costar observarlas y que vamos a necesitar otro equipo. Un ecógrafo consta de un monitor, un teclado con todos los botones, ¿sí? Y un panel de control. Los transductores, normalmente son 4 transductores. 2 son los que vamos a utilizar para la aplicación de toxina botulínica o para el manejo de patologías musculoesqueléticas, que van a ser el transductor lineal, ¿sí? Que es este primero que vemos acá, que es el más común, el 90% de los casos vamos a utilizar este, y a veces en algunos músculos profundos que nos cuesta encontrar con el lineal, o en aquellas personas que son medianamente obesas y tienen mucho panículo adiposo, vamos a utilizar estos transductores convexos, ¿sí? Normalmente para infiltrar lo usamos en el psoas ilíaco. Continuamos, estos son algunos puntos específicos y bien técnicos de la ecografía. Vamos a ver en la ecografía imágenes blancas y las vamos a llamar hiperecoicas, ¿sí? O hiperecogénicas. Imágenes más bien negras, que son hipoecoicas o hipoecoicas o hipoecogénicas, perdón. Y una variable en los tonos de grises, ¿sí? Un poquito más gris, menos gris, gris blanco, gris negro, ¿sí? Eso es lo que nos va a ir diferenciando de una estructura de la otra también. Y la sombra acústica es una imagen que se ve muy negra, ¿sí? Normalmente es muy común que se vea el hueso de esa forma, encontrar la sombra acústica en el hueso. Son estructuras en espejos, en la cual el haz, ¿no es cierto?, de la onda sonora va a rebotar como si fuese un espejo y no va a poder penetrar en el hueso en este caso. Por eso se va a ver todo negro la sonda acústica. Acá alguna imagen de lo que es la aplicación de, el uso de la ecografía musculoesquelética. Vemos que en la parte de abajo siempre esto es lo primero que tenemos que buscar. ¿Ven? Acá vamos a ver una imagen hiperecoica que es bien blanca, bien definida, que es el hueso, en este caso sería el húmero, con su sombra acústica abajo, ¿no es cierto?, que se va a ver negra, y por encima de la misma vamos a ver 2 músculos, en este caso sería el braquial anterior, ¿sí?, con la fascia correspondiente que separa un músculo del otro, y por arriba vamos a tener el bíceps braquial, ¿sí? Esto es más o menos para que vayan viendo un poquito esta imagen. Esta es otra patología del músculo, donde vemos los músculos epitrocleares también, la cortical, ¿no es cierto?, del hueso, y una imagen muy hiperecoica, diferente a lo que es el músculo, que acá la pueden ver un poquito más blanca, que es un ligamento. Acá más que nada es para que vean en este pantallazo lo que es músculo, fascia, ¿sí? Acá músculo, fascia. Lo blanco es la fascia y es lo que me va a separar generalmente un músculo de otro, ¿sí? Este músculo de acá abajo, bien grandote, es el psoas ilíaco. Y ya para ir terminando, tenemos algunos videitos que les quiero mostrar. Primero, para que puedan ver un poco la configuración de cómo se organizan las fibras musculares dentro del músculo. Tienen esa organización más bien longitudinal, ¿sí? Se llama en pluma de ave, ¿no es cierto? Tiene ese patrón generalmente. A veces cuando utilizamos un corte transversal se pueden ver todo puntilloso, ¿sí? Como si fuese un cielo estrellado, lo llaman también. Y bueno, acá en este corte longitudinal podemos ver bien lo que decíamos antes, músculo, fascia, músculo, ¿sí? Vamos a pasar al otro videito. Este es un videito. Vamos a hacer, ok, acá.
En este caso, siempre acuérdense de buscar siempre el hueso, miren cómo está el hueso. Y lo que quiero que vean en este video es el dinamismo que tiene el músculo. En este momento estoy con un kinesiólogo, el compañero nuestro del equipo de espasticidad, quien me está haciendo la flexoextensión del codo, ¿sí? Ahí vemos el húmero con la cortical, todo este grandote que están viendo acá es el braquial anterior, y por arriba vamos a ver el bíceps braquial, ¿sí? En este caso es porque estamos haciendo un corte del ecógrafo más sobre la parte distal del brazo, por eso es que vemos el braquial anterior un poquito más grande en la imagen que el bíceps braquial, ¿sí? Lo voy a volver a poner como para que puedan ver ese dinamismo que yo les quería explicar. ¿Ven? Cómo se puede mover. Esto es importante también porque si en algún momento la aguja se me pierde, yo puedo tener ese dinamismo del músculo para comprobar también que estoy sobre ese mismo músculo, ¿sí? Obviamente tratando de orientar la aguja también. Bueno, continuamos porque ya estamos sobre la hora. Este es otro videíto, donde acá más que nada lo que les quiero hacer saber es el tema del Doppler, ¿sí? Los ecógrafos, muchos de ellos tienen esa capacidad de poder tener esta función que es imprescindible para poder definir un vaso sanguíneo y ver si yo con la aguja estoy cerca o estoy llegando a un vaso sanguíneo, poder y saber redireccionar la aguja. O sea, tengo que sacarla hasta tejido celular subcutáneo y volver a ingresar tratando de evitar esos vasos, ¿sí? Como acá lo quiero que vean, en realidad es que se puede ver muchas veces sin el Doppler, o sea, no es fundamental y necesario que esté, pero si tenemos un equipo que tiene un Doppler, usémoslo porque realmente es muy evidente la imagen que nos da, ¿sí? No vamos a tener posibilidad de poder infiltrar un vaso de esa manera. Bueno, y acá creo que hay uno o dos videitos más. Este es un videito donde vamos a encontrar la aguja. A ver, perdón. Ahí está. Van a ver en el borde superior derecho de la imagen, va a empezar a entrar la aguja, ahí está, eso blanco que ven ahí. Voy a inyectar el líquido, el aboncito ahí está de la toxina botulínica, eso en negro, ahí inyecté toxina. Salgo de vuelta, voy a redireccionar la aguja, ingreso nuevamente y libero toxina botulínica también. Vamos al último video, que en este caso también es una aplicación. Vamos a ver, como siempre les digo, siempre localicemos el hueso con la cortical para orientarnos, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar la aguja que va a entrar de arriba, ahí está. La estoy ingresando, estoy bien en la parte superior, ahí estoy liberando la toxina botulínica. Salgo a tejido celular subcutáneo y ahora voy a dirigir un poquito hacia más a la profundidad. Van a ver la aguja ahora. Fíjense, ahí está, ahí estoy ingresando, ahí está la punta de la aguja, eso es, y ahí empiezo a inyectar la toxina, ¿sí? Así que bueno, esta es un poquito algunas imágenes de lo que es la aplicación de toxina botulínica. Y bueno, y para terminar, un poco es decir que la ecografía es sin duda un método objetivo que me da muchos resultados en el momento, eso es fundamental, no tengo que esperar nada, ¿sí? Es un equipo que enseguida me da el resultado y que supone una cierta calidad a la aplicación de toxina botulínica. No es lo mismo aplicar realmente toxina botulínica con reparos anatómicos, no estando viendo lo que yo estoy aplicando, que sí aplicar la toxina con un ecógrafo, viendo la punta de la aguja, generando dinamismo en el músculo y poder realmente observar el lugar donde estoy distribuyendo la toxina botulínica, ¿sí? Son muchos los avances tecnológicos, creo que la verdad en estas disciplinas sanitarias cada vez hay más. Obviamente bienvenido sea porque va a ayudar muchísimo al damnificado a que tenga una mejor calidad de atención, un mejor nivel asistencial también y que los resultados sean mucho más beneficiosos, ¿sí? Así que bueno, creo que no hay ninguna diapositiva más, ¿no? Que les haya gustado, es un pantallazo muy general de lo que es ecografía musculoesquelética y aplicación de toxina botulínica.
Cualquier pregunta, cualquier novedad, me pueden encontrar en la Clínica Santa Catalina, ahí está la página web, y bueno, desde ya muchísimas gracias y que tengan un buen día.